Boa noite, senhoras e senhores. Prossegue nesta noite o colóquio A Paz, a Caridade e o Desenvolvimento Humano Integral à luz das encíclicas Solicitudo Rei Socialis e Caritas in Veritate, que se estende até amanhã, dia 25 de outubro, nos campi 1 e 2, conforme a programação já divulgada. Compõe a mesa de trabalho desta noite o professor doutor Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião da PUC Campinas, e Monsenhor Bruno Marie de Fé, secretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano, que ministrará a conferência Atualidade da Doutrina Social da Igreja a partir das encíclicas Solicitudo Rei Socialis e Caritas in Veritate. Passamos então a palavra ao professor doutor Padre Paulo Sérgio para coordenar os trabalhos desta noite. Boa noite a todos e todas. Saúdo mais uma vez de modo especial o Monsenhor Bruno Marie de Fé, que muito nos agrada com a sua presença. E nesta noite, o Monsenhor Bruno, que é atualmente o secretário do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral, e que é francês, é de Lyon, foi ordenado sacerdote em 1981, doutor em Filosofia do Direito e Ética Social, desde 1996, e tem experiência de ter sido pároco, de ter sido capelão de hospital, professor universitário, fundador também, diretor do Instituto de Direitos Humanos da Universidade Católica de Lyon, que teve uma contribuição ativa para a criação da Cátedra Unesco de Direitos e Minorias, e também tem diversas publicações em forma de artigos e livros. Nesta noite, o Monsenhor Bruno Marie de Fé irá desenvolver o tema acerca da atualidade da doutrina social da Igreja, à luz das encíclicas que nos iluminam aqui em nosso evento, que são a carta encíclica Solicitudo Rei Socialis, do Papa São João Paulo II, e a carta encíclica Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI. É importante aqui compreender que a doutrina social da Igreja é um grande patrimônio da Igreja, refletindo, assim, a sua relação com o mundo, com a sua identidade de mistério de comunhão, mas sempre relacionada com o mundo, porque esse mistério de comunhão se realiza historicamente, tem na história o seu grande campo de realização, de efetividade, e aqui, por estar no mundo, por se relacionar com o mundo, se sensibiliza com o mundo, em especial as suas questões sociais. A doutrina social da Igreja se funda no ensino social da Igreja, que tem aqui, portanto, a base bíblica e a base da tradição eclesial. A grande pergunta que se faz nas mais diversas épocas históricas é como é que a doutrina social da Igreja, com toda a sua argumentação, com o serviço que presta à própria revelação e, consequentemente, à sua transmissão, se torna contemporânea em cada época histórica. Então, como é que a doutrina social da Igreja é atual para as questões atuais? Como é que a doutrina social da Igreja é pertinente, é relevante para o mundo que se chama hoje? Então, este é, eu diria aqui, o status questionis, talvez, assim podemos dizer, da conferência que o Monsenhor Bruno Marie de Fé irá hoje proferir. Monsenhor Bruno, muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença, e esteja à vontade, está com a palavra.
He descubierto la grande universidad de Campinas. La próxima vez voy a dar una conferencia en portugués. Pero, discúlpame, esta noche será en español. Será una presentación en español. Pero es posible, es todavía posible hablar su lengua. Portugués, español, inglés, italiano, francés. ¿Francés? La pedida es cómo pensar la actualidad de la doctrina social de la Iglesia. Hemos presentado con mucha precisión el carácter particular de esta doctrina social de la Iglesia a partir de dos textos que hemos presentado ayer por una primera vez. Solicitud Rei Socialis, 1987, del Papa Juan Pablo II. Solicitud Rei Socialis se puede traducir como la preocupación de los problemas de la sociedad en el corazón, en el pensamiento y la pastoral de la Iglesia. Y el texto del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 2009, que es una continuación de la reflexión sobre la solidaridad en el contexto del mundo actual, pero con una voluntad del Papa Benedicto XVI de reafirmar la fe cristiana en este mundo, y no solamente pensar o organizar o proponer una solidaridad, pero también pensar la solidaridad como la forma actual de la caridad. Es decir, que hablar de solidaridad es hablar del amor de Dios por todos los hombres y hablar del amor que podemos ofrecer a nuestros próximos y particularmente a los pobres. Me interesa la pregunta, ¿cuándo empieza la doctrina social de la Iglesia? Si ustedes piden a los católicos que piensen de la doctrina social de la Iglesia, mucha gente va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Pero, porque no es un secreto muy cerrado, es un secreto entre nosotros, pero es interesante saber y decir que la Iglesia católica fue muy impresada por la revolución industrial, particularmente, y se dice que la primera encíclica que presenta la doctrina social de la Iglesia es Rerum Novarum, que se puede traducir como las cosas nuevas, a propósito de la condición social de los obreros. Y es muy interesante saber que la primera línea de Rerum Novarum, en 1891, del Papa León XIII, es para decir, tenemos que pensar la condición de los obreros, la condición actual de los obreros. Porque en este contexto de la revolución industrial en Europa, pero no solamente en Europa, al fin del siglo XIX, la pregunta ética, el problema ético más importante es cómo hacer para que los obreros no estén instrumentos, pero hombres, personas que participan a la revolución industrial y que no es instrumento como un instrumento en la mano de los patrones, en la mano de los factores. Es decir que
decimos que la doctrina social es una atención a los obreros, a los pobres, a todos los que producen o participan a la industria, al desarrollo de un país, del mundo. Y es interesante saber, por ejemplo, me interesa la historia del derecho social. Y la historia del derecho social es, a veces, pero muchas veces, influenciado por el pensamiento social, la doctrina social de la Iglesia. En este texto, primero texto, 1891, se habla del contrato de trabajo, de las condiciones de trabajar, pero también de los momentos para descansar. Es decir, que es puntos muy actuales. Contrato de trabajo, dinero para reconocer el trabajo y tiempo de descansar. Se podría decir también que el Evangelio es social y nuestra tradición cristiana es una doctrina social, por una grande parte. Es un pensamiento de Dios que viene a vivir con nosotros, que conoce la condición de los hombres, que es hombres con los hombres, pero también es una doctrina social porque es la fundación de una comunidad de hermanos. Y se puede decir que el libro de los Actos, que es un libro muy importante porque es el libro del testimonio de los primeros cristianos, presenta ya una doctrina social. Estaban en la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión entre hermanos, a romper el pan, a orar conjuntos. Los hermanos ponían todo en la comunidad, vendían sus propiedades y iban a repartir el precio entre todos según las necesidades de cada uno. Es un programa social, es un programa espiritual, ¿verdad? Pero es un programa espiritual y social. Y no es posible separar la dimensión espiritual y la dimensión social en la vida de la primera comunidad. Sería interesante también de hacer, no tenemos tiempo para eso, también de poner una luz sobre las prácticas y textos de padres de la Iglesia, padres del primeros siglos de la Iglesia. Por ejemplo, Basile, en Cesarea, que ha fundado lo que se llama la Basiliade. Basiliade estaba una casa para recibir la gente de la calle, al lado de la iglesia, de la comunidad, un pequeño restaurante para la gente de la calle, un lugar para dormir, un lugar para tener vestidos y para orar también. Es interesante decir que Ambrosio en Milano fue también un fundador de una práctica social de solidaridad, con cuidado de la gente pobre, con cuidado de la salud y también de la vida de las familias pobres en Milano. En 1537 el Papa Pablo III, que no conocemos mucho, escribe en un texto que no es conocido, que escribe que los indios tienen derechos y que no es posible hacer de los indios, cuando los católicos van a descubrir la tierra de los indios, no es posible tener la tierra o considerar que los indios no tienen alma o que están como animales.
No es posible. Tienen derechos, derechos de vivir, derechos de tierra, derechos de tener una cultura, una tradición, una religión. Y esos derechos, dice el Papa Pablo III, deben ser respetados hoy y siempre. Y también su vida, su tierra y todos sus buenos. Es decir, que tenemos una historia de la doctrina social. Y para hablar de la actualidad de la doctrina social, sería interesante proponer una presentación de esta historia. Pero voy muy rápidamente. Lo que es importante es decir que esta doctrina quiere decir que la Iglesia católica y la Iglesia cristiana generalmente es una iglesia sensible a la condición humana, que no tenemos una religión de la separación con los otros, pero una religión de la solidaridad con los otros. Y la intuición al empezar de la doctrina social de la iglesia y que no es posible ofrecer el evangelio, no es posible, es un punto muy actual. No podemos ofrecer el evangelio sin también defender la dignidad humana de cada persona que Dios quiere como un padre quiere a su niño. Es muy importante decir eso. Nuestra religión, pero hay otras religiones, pero la religión y la tradición cristianas están con una relación entre considerar el amor de Dios y considerar los otros con amor. Es decir, que la preocupación de la condición humana y el compromiso para una existencia que permite el desarrollo de los talentos y promesa de cada uno es central en el testimonio cristiano. Si queremos testimoniar, queremos decir que somos cristianos, estamos cristianos, es por la consideración de los talentos y de las posibilidades de cada uno. Entonces, la doctrina social pertenece a la teología de la misión de la Iglesia. Y todos los textos dicen eso. No es una doctrina como una teoría, es una doctrina como una dinámica de la misión. Anunciar y tener cuidado de la relación entre los hermanos humanos. Decir, es el Evangelio de San Juan, es la intuición central de aquel Evangelio de San Juan. Si alguno dice, yo quiero a Dios y no quiero al otro porque es extranjero, no estoy de acuerdo con ello, o es... no sé, si decir yo quiero a Dios pero no quiero al otro hombre es mentir. Yo quiero a Dios y no quiere a su hermano, es un mentiroso. Es San Juan que dice eso. Es decir, que esta doctrina es una postura, una manera de entender, encontrar, he dicho ayer, encontrar, entender, proponer, ayudar y esperar. Esos verbos me parecen interesantes para precisar la postura de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia con su magister, con sus pastores y con sus comunidades. La Iglesia no quiere participar a la edificación de una comunidad separada, una comunidad como una secta en la sociedad, una comunidad sin los actores de cada época, pero una comunidad abierta para recibir, ayudar, construir conjuntos y esperar conjuntos.
El impuesto de la doctrina social consiste en tratar de entender, primero entender, de dónde hemos venido, qué es nuestro pasado, qué dice la historia, qué dice los años pasados, y a dónde queremos ir, qué es nuestro futuro. Y es decir que cada disciplina en una universidad tiene que conocer esta doctrina social, porque las dos preguntas, ¿de dónde hemos venido y a dónde queremos venir? ¿Qué queremos construir para el futuro? Es dos preguntas en ciencia humana, en medicina, en teología, en filosofía, en ciencias sociales también. Es decir que tratamos de entender, tratamos de proponer no solamente la memoria de Jesús, evidentemente la memoria de Jesús, porque Jesús ha vivido nuestra condición, ha anunciado el Evangelio, como dice el profeta, ha anunciado la buena novela, el Evangelio a los pobres, a los captivos, la libertad y la alegría a todos los que estaban en la tristeza. Esta doctrina no es una teoría política, pero una ética social. Es diferente tener un programa político y tener una ética social. Un programa político va a decir, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 acciones importantes para el pueblo y con el pueblo. Pero una ética social es una manera de preguntar, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué queremos? ¿Qué es más importante para que los hombres se desarrollen sus posibilidades? ¿Cómo hacer para curar, enseñar, construir, respetando la dignidad de la persona humana, respetando las diferencias y también apoyándose a las posibilidades, a los talentos de cada uno? Es una triple consideración: la dignidad de la persona, cuerpo, alma, espíritu y comunidad, la traducción de la justicia en derechos y la consideración de la responsabilidad a todos los niveles de la realidad social. ¿Cómo se hace? ¿Cómo eso? Sí. Las tres palabras. Dignidad es un concepto central de la doctrina social. La responsabilidad, se habla en la doctrina social de la subsidiariedad, es decir, cada nivel de responsabilidad es respetable y respeto. Y también la traducción de la justicia en derechos, derecho y derechos de los derechos. Encontrado y escuchando a los hombres de nuestro tiempo y testimoniando del Evangelio de paz y amor. No es dos cosas, no es dos realidades, pero una. Escuchando a los hombres, escuchando. Es importante aprender a escuchar, y es importante, escuchando, hablar, decir lo que creemos, lo que es importante para nosotros en nuestra fe. Y he escrito unas líneas de la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II en 1965, que dicen: las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de este tiempo, de los pobres sobre todo y de todos que sufren, son también las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos del Cristo.
y nada de la vida, pero nada de la vida humana no haya un eco en su corazón, en mi corazón de cristiano. Se puede decir que la doctrina social, de un texto a otro, del primero texto de León XIII sobre la condición de los obreros, al último texto del Papa Francesco sobre la ecología, busca traducir en la práctica social la educación, el trabajo, los derechos, la solidaridad para nuestro tiempo. Traducir en una práctica social. Pensar, escuchar, entender y traducir en una manera de vivir, una práctica social. La dimensión teológica es que la memoria de la palabra de Jesucristo y la dimensión pastoral, que es la traducción actual de la esperanza que viene del Padre, que es visible con el Cristo y que se revela con la fuerza del Espíritu. La dimensión teológica es central en esta doctrina. Esta dimensión teológica, que es la dimensión de la iniciativa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habla hoy como ayer, y que cada persona puede recibir esta palabra y puede vivir de esta palabra con una esperanza. Si yo quiero dar cuatro puntos del texto solicitado, la consideración de la realidad social del Papa Juan Pablo II en 1987, puedo decir que el primer punto de atención es un punto geopolítico. Es decir, que estamos en un mundo que cambia muy rápidamente. Esta reflexión es también una reflexión que va a continuar el Papa Francesco en su encíclica Laudato Si. Se va de una repartición, este mundo, de una repartición en continentes, norte, sur, en realidades separadas, mundo liberal, mundo comunista. Estamos en 1987 y es antes de la caída de la pared de Berlín y es antes de la caída del sistema comunista. Y es el empiezo de la globalización, de la mundialización económica que se desarrolla con la apertura de las fronteras, apertura que es actualmente un problema muy importante en la política mundial, en la política local, porque unos quieren cerrar de nuevo las fronteras que han sido abiertas en este años 1980, 90 y 2000. El segundo punto de atención es muy interesante. Es decir, que nuestra condición humana en el mundo actual se presenta como una interdependencia entre países y entre actores al interior de nuestro país y entre los países de un continente, actores de la tecnología y de la economía, y esta situación de interdependencia amplifica que tenemos un destino común. Lo que se pasa allí tiene consecuencias aquí. Lo que se pasa aquí tiene consecuencias allí. Eso es muy interesante de tener un debate a propósito de eso. Otro punto de atención en este texto, no voy a decir todo es un texto muy fuerte.
los movimientos, los conflictos, las violencias en nuestro mundo dicen que, he ponido esta citación de un filósofo francés, cuando una dimensión de la persona no es respuesta, no es considerada, una revolución va a aparecer. Es decir, que cuando la dimensión espiritual o la dimensión cultural o la dimensión de apartenencia a una comunidad no es considerada, el pueblo va a organizarse para combatir y estar respetado en su historia, en su memoria, en su cultura, en su religión. Eso es muy importante. La dimensión moral del desarrollo tiene que considerar y recordar todas las dimensiones del desarrollo humano integral. Trabajo como expresión humana, derechos como protección, derecho a la vida, identidad específica de cada comunidad. Es decir, que no podemos pensar un desarrollo y una solidaridad internacional sin considerar las particularidades, la particularidad de cada comunidad. Fue un evento curioso en Holanda en 2005. Un grupo de migrantes de una isla que fue colonizada por la Holanda en el siglo XVIII, ha cerrado un teatro y ha llamado a la prensa de decir que queríamos estar respetados en sus derechos. Y la gente no ha entendido. 2 siglos después de la colonización, un grupo de jóvenes querían sus derechos, el derecho de su comunidad. Es decir, que pertenecer a una comunidad, pertenecer a una cultura, es una cosa que es al interior de cada uno. Y eso pide respeto, eso debe ser respetado. El último punto de atención de este texto es para decir que hay que pensar el desarrollo a partir de la vocación del hombre y de su condición. Aquí aparece que la solidaridad es dice el Papa Juan Pablo, una virtud cristiana. Cuando este texto fue publicado, he participado a un debate un poco fuerte a propósito de este texto que dice que la solidaridad es una virtud cristiana. Porque en mi país, que es un país muy laico, cristiano, pero laico, muy laico, mucha gente me ha dicho, la solidaridad es una virtud laica. Y los cristianos deben decir que es la caridad que es la virtud cristiana, no la solidaridad. Y fue un debate un poco difícil porque el Papa quería utilizar el valor de solidaridad, que es un valor común, universal, y unos que están un poco contra la Iglesia Católica en Francia, quería decir que la solidaridad pertenece a los laicos y los cristianos deben hacer la caridad. Fue muy interesante como debate, porque al fin del debate hemos entendido que conjuntos debemos trabajar a una relación para sostener todas las iniciativas de solidaridad.
iniciativas cristianas, iniciativas laicas, no es lo más importante. Lo más importante es iniciativas conjuntos. Eso es la significación de la solidaridad, que es una manera de mirar al otro con nuestro próximo. Eso es la manera cristiana de hablar y de llamarle a traducir en actividad su parámetro interior. Parámetro interior es un concepto un poco difícil que utiliza el Papa Juan Pablo II. Parámetro interior es el carácter único de cada persona. Cada uno, cada una tiene un parámetro interior. Es decir, una cosa que solo puede hacer, solo puede exprimir, solo puede contribuir en la comunidad. Un talento, una capacidad, una dimensión interior, carácter único y trascendente, talento y promesa de vida de cada ser vivo. Eso es muy interesante porque, es decir, que la doctrina social es una antropología, es una manera de pensar el carácter único de cada hombre. Si voy a hacer un síntesis, lo que la doctrina social ha recibido de esta encíclica en 1987, se podría decir que este texto he dicho que es el fin del mundo comunista en Europa del Este, en esta época, da a la doctrina social de la Iglesia una manera de mirar y analizar el mundo actual, escuchando la historia concreta que se escribe en nuestro tiempo. La doctrina se presenta como una consideración muy atentiva de los eventos actuales y de las lógicas, especialmente de las lógicas políticas, geopolíticas y económicas. A partir de esta historia, vemos las dimensiones que pidan a estar desarrolladas, sobre todo cuando fueron negadas o maltratadas. Vamos de esta observación del mundo a la reafirmación de la vocación del hombre que hemos aprendido con Jesús. Tenemos que escuchar, es un verbo muy importante, escuchar a los hombres y al mundo actual y escuchar al Hijo de Dios que su mismo ha escuchado a cada uno. Pedida del Evangelio, cuando Jesús encuentra al hombre que no puede ver, ¿qué quieres que yo pueda hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué quieres y qué puedo hacer para ti? Eso es interesante porque esta doctrina es una filosofía del diálogo. No es una iniciativa sin diálogo. No podemos hacer una asistencia a todos los pobres, pero encontrar y entrar en un diálogo. ¿Qué puedo hacer contigo? Cuando vivimos eso con la gente de la calle o con la gente en el hospital, es mi experiencia, con los migrantes, es muy interesante saber que tenemos en nuestro espíritu unas cosas que aparecen importantes que hacer, pero después del diálogo hacemos diferente, hacemos con la persona y no solamente para la persona. Es decir que esta doctrina actualmente podría estar presentada como una relación entre la antropología, una concepción de la persona humana, y la teología. Es un diálogo intelectual, pero es un diálogo en acción. En la reflexión social y ética de Juan Pablo II,
La antropología, entendida como la consideración de la condición y de la vocación del hombre, y la teología como memoria del misterio de nuestra liberación in y con el Cristo, están en diálogo. Para la teología eso es muy importante. No tenemos solamente una práctica social del Evangelio, sino también un diálogo entre nuestro compromiso social y nuestra expresión de la fe. La teología cristiana de la salvación y de la esperanza da a la comprensión de nuestra condición humana y también de la comunidad humana. Y la antropología llama y conduce a una teología fundamental a partir de la búsqueda de significación que se manifiesta en cada generación. Y la teología cristiana, según este Papa, puede ofrecer la significación de la búsqueda humana cuando propone el camino de Jesucristo. La doctrina social aparece como un combate por la humanidad que recibe su libertad del Cristo, reconocido como Señor, y que llama a cada uno a realizarse con y para la familia humana. Es importante para mí hacer este diálogo entre la comprensión de nuestra condición humana, el trabajo de la antropología y el trabajo de la teología. No podemos pensar el compromiso de la Iglesia en nuestro mundo sin entender, sin trabajar a la comprensión de nuestra condición humana. Y la antropología de nuestra época es interesada por la teología también, teología fundamental. Es decir, que tenemos que decir que es el carácter propio de la fe cristiana en nuestro mundo. Lo que la doctrina social ha recibido de la encíclica Caritas in Veritate del otro Papa, el otro texto, en 2009, 4 puntos. El primero, la reflexión de Caritas in Veritate da una argumentación teológica para la doctrina social en un contexto de secularización. ¿Cómo decir? El problema de este Papa es, y de la Iglesia en los años 2000, es cómo proponer, cómo decir la fe cristiana en nuestro mundo frente al ateísmo. La inspiración de la doctrina social cristiana y del compromiso en la búsqueda de un orden que respecta la dignidad humana es el amor primero de Dios. Es la afirmación central de este texto. La afirmación más importante es decir que Dios ha dado su amor. El amor de Dios fue el amor primero a su creación y a todos los hombres. Es decir, que estamos aquí al principio de la misión y al principio de la fe. Dios es el inicio de nuestra historia, dice este texto, y de la posibilidad de edificar una comunidad justa y pacífica. La intuición más importante de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, es que tenemos que ir a la fuente, al empezo de nuestra religión para construir una sociedad de justicia y de paz. Punto 2, la iniciativa de Dios, la creación y la gracia de Dios constituyen la referencia primera de la doctrina social. La creación y la gracia, la creación y la salvación, antes de todos nuestros principios.
Esta iniciativa se llama La Caridad de Dios. Es el título, Caritas in Veritate, la caridad de Dios. Ella da su significación a la caridad del hombre. La caridad primera es la caridad de Dios y podemos vivir una caridad entre nosotros porque Dios nos ha amado el primero. Consideración del carácter único de cada persona y responsabilidad de todos frente a la creación. Eso es un tema permanente de la doctrina social. Dios da la vida al hombre con su caridad, con su amor, y nos podemos dar la vida para continuarla. Y Dios da la vida para que continuemos la vida. Y la sociedad humana es llamada a crecer como una comunidad de caridad, es decir, que la significación de la relación social, de la solidaridad, es la caridad, es decir, la consideración del otro y la paz social. Dos otros puntos todavía de este texto, Caritas in Veritate. Punto 3, la comunidad humana no es solamente una construcción hecha de derechos y deberes, se construye también con la gratuidad, con una iniciativa gratuita. Es decir, que estamos hombres, estamos más humanos cuando estamos en el don, en el dar, y no solamente en el intercambio o en la producción. Damos porque hemos recibido. Hemos recibido la vida, podemos dar la vida. Hemos recibido una esperanza y el amor, podemos dar la esperanza y el amor. Es movimiento, que es un movimiento cristiano importante. Hemos recibido, tenemos que dar. Hemos recibido, tenemos que dar. Recibir y dar. San Pablo dice eso de manera más fuerte. La cita humana se edifica con la misericordia, el perdón, hacia la comunión de los hombres con la libertad del Espíritu Santo. Último punto, es decir, que nuestra fe y la manera de decir nuestra esperanza ofrecen una forma y una fuerza a nuestra acción social y política. Es decir, que no tenemos un programa, sino una inspiración para hacer programas políticas con otros, con compañeros en política, en la vida política. La caridad es la manifestación del amor de Dios en nuestras relaciones humanas y la verdad de la revelación. Saber que Dios es Dios de amor y nuestra fidelidad a la verdad aparece con la condición de la libertad. Es muy importante en el debate de la teología social y política de nuestra época. He escrito que en 1986, en una instrucción, Joseph Ratzinger, que va a devenir el Papa Benedicto XVI, ya había escrito que la libertad no está al fin de un combate, pero es dada con el principio y la inspiración de nuestra vida. La libertad es al empiezo y no al fin. La libertad es dada por Dios en nuestra fe. Y es porque es posible para nosotros combatir para liberación, pero a partir de la libertad que hemos recibido, de Dios en Cristo. Caridad, libertad y desarrollo humano integral, se puede acabar con eso. A partir de Caritas in Veritate consideramos que Dios es el garante. Es un argumento, es una idea teológica que es difícil para mucha gente actualmente. Pero el Papa Benedicto XVI dice que
Dios es el garante del desarrollo verdadero del hombre y de la humanidad. Dios ha llamado al hombre a la vida y continúa en cada uno la sed, hace el camino interior para cada uno, la sed de estar más, no de tener más o de tener más, pero estar más en la dinámica de Dios. Es decir, que el camino del desarrollo no se limita, es la consecuencia muy interesante para nosotros. El camino del desarrollo no se limita en una satisfacción de las necesidades, el camino es el camino de la significación y no de la satisfacción. Camino de la satisfacción o camino de la significación. Es interesante. Camino de la significación última es la realización del ser de cada vivo. ¿Qué es la significación de nuestro combate? ¿Qué es la significación de nuestras construcciones? ¿Qué es la significación de la búsqueda científica, de la manera de curar, de la manera de organizar? ¿Qué es la significación? ¿Y qué hacemos para que crece la realización del ser, la realización de cada uno? La doctrina social es la memoria de la llamada de Dios para la humanidad, participar a la creación y recibir una alegría que es una felicidad simple, una felicidad interior del Creador y Padre. Como ustedes pueden ver, es una argumentación muy teológica. Estamos en la teología. Con Juan Pablo II estábamos más en la mirada y la análisis del mundo, y con Francesco vamos a tener la observación del mundo actual y la memoria de la tradición cristiana. Se puede decir que la característica de una ética social cristiana, he escrito la pregunta del psalmista en la Biblia, muchos piden quién va a mostrarnos el camino de la felicidad. Hoy se puede preguntar qué caracteriza la ética social y económica de la doctrina social de la Iglesia. Con Juan Pablo II, se puede responder que la solidaridad aparece con el valor central de la ética social, porque es la traducción de la cooperación entre nosotros en la cultura actual del individualismo, contra o frente a la cultura actual del individualismo, una existencia autocentrada y frente al consumerismo que es consumir solo. Es la traducción de la memoria del hermano. Es decir, como dice el primer libro de la Biblia, ¿qué has hecho de tu hermano? Así es una pregunta que es muy presente en la doctrina social. Y es el pensamiento de este Papa Juan Pablo II. Con Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, se puede decir que la actualidad de la doctrina social de la Iglesia, su desafío principal, consiste en proponer la referencia a la fraternidad como la forma más alta de la ética. Y como puede ver, es diferente hablar de solidaridad o hablar de fraternidad, es decir, de nuestra comunidad entre cristianos con el amor primero de Dios. Solidaridad, fraternidad. Y con estos dos conceptos tenemos el debate de la relación entre la Iglesia y el mundo actual. Solidaridad o fraternidad. Solidaridad es decir,
estamos abiertos a un diálogo con todos, contra el individualismo. Fraternidad, es decir, es importante decir nuestra fe, traducir nuestra fe y construir una fraternidad que es una comunidad cristiana, una comunidad con cristianos. Y no quiero decir que es la solidaridad contra la fraternidad, pero es decir que la doctrina social es el lugar de una búsqueda, de un debate moral y espiritual entre la abierta a los otros y entre la unidad de la Iglesia. Voy a acabar. La gratuidad es un poco curioso descubrir que en el texto de Benedicto XVI hay una importancia que no es nada a la gratuidad como expresión de nuestra libertad y fraternidad. Yo leo con vosotros el gran desafío que se presenta a nosotros, que viene de las problemáticas de desarrollo en esta época de mundialización, y que es amplificado en la crisis, en la crisis económica y financiera, es el demostrar al nivel del pensamiento como al nivel de los comportamientos que los principios de la ética social, la transparencia, la honestidad, la responsabilidad, no pueden ser despreciados o menos apreciados, pero también que en las relaciones del mercado el principio de la gratuidad y la lógica del don como expresión de la fraternidad pueden y deben hallar su sitio al interior de la actividad económica normal. Es muy interesante porque mucha gente pide la transparencia en la vida económica, en la vida política, la honestidad, la responsabilidad. Es una ética común, una ética de todos. Pero es posible decir que hay una especialidad, un principio de la fe cristiana que es interesante, que es el principio de la gratuidad. La gratuidad es la traducción de la gracia y de la salvación. Y el don es la traducción en nuestro comportamiento del amor de Dios, como expresión de fraternidad. Y là también tenemos un debate teológico y ético muy interesante. Cómo vivir y enseñar la responsabilidad del cuidado de la naturaleza y de la vida es la pregunta actual. Y voy a terminar con eso. Dice el Papa Francisco, no Juan Pablo, no Benedicto XVI, pero Francisco, hemos demasiado separado la ética de la vida y la ética socioeconómica. Hoy aparece que es el mismo desafío que se presenta frente a nosotros, curar la naturaleza como la creación que Dios ha confiado a los hombres y tener cuidado de la vida humana, que es fuerte y frágil. Caritas in Veritate anuncia un tema que estará central en la encíclica del Papa Francisco a propósito de la salvaguardia de la casa común. Tenemos que pensar en el mismo tiempo el desarrollo, la protección de la naturaleza y el cuidado, la protección de la vida. Eso es muy importante porque estamos aquí, estamos en la época actual. Pensar en el mismo tiempo desarrollo, ecología y ética de la salud, ética del cuidado. Vamos a hablar de eso al fin de la semana. La responsabilidad social y la solidaridad están en el corazón de la misión de la Iglesia. Papa Francisco va a precisar que es el mismo desafío.
tener cuidado de la creación y tener cuidado de los pobres. Sabemos también que nuestro modelo económico, que necesita siempre más de materias naturales, de energía, pero que no se basa en inigualdades, tiene en su mismo una violencia a la naturaleza, violencia a los hombres también. Tener cuidado de la naturaleza, de la vida y de los hombres en nuestras decisiones económicas y cada día en nuestra manera de consumir es claro el mismo desafío. La posibilidad de vivir conjuntos sobre nuestra tierra y finalmente la posibilidad de vivir. Y es claro que la preocupación de la ecología no es solamente tener cuidado del ambiente, sino también tener cuidado de la vida, de la salud, de la posibilidad de respirar, de la posibilidad de crecer, de la posibilidad de vivir y de vivir conjuntos. Decir que la responsabilidad del futuro de la vida es primera en la misión de la Iglesia. Hoy decimos eso con el Papa Francisco, es decir, que debemos enseñar el don de Dios, la creación y la capacidad para cada uno de participar a la vida. Hacia una ecología humana es el punto actual de la doctrina social de la Iglesia. La actualidad de la doctrina social de la Iglesia se presenta como una articulación de tres exigencias éticas y espirituales que va a dar su significación a una ecología humana e integral. La salvaguardia de la riqueza natural, el cuidado de la vida y la consideración de la dignidad de cada persona, que es el principio primero de la doctrina social. La verdad y el amor no pueden ser fabricados, pueden solamente ser acogidos. Eso es del Papa Benedicto XVI, pero es una frase muy importante. La verdad y el amor no pueden ser fabricados, pueden solamente ser acogidos. Termino con esta última diapositiva para decir que me parece, después de 25 años de facultad con un curso a propósito de la doctrina social, pienso que la doctrina social de la Iglesia hoy puede estar presentado como un camino de conversión. Tener cuidado de la creación, tener cuidado de los hombres, médicos, pero no solamente médicos, no solamente equipas de hospitales, pero también cada uno puede tener cuidado de la vida. Es un camino humano, un camino de conversión, un camino de humanización y un camino de descubierta de la esperanza cristiana. Convertirse es dejar la palabra hacer su camino en nosotros, entre nosotros. La palabra de Dios, decimos que Jesús es la palabra de Dios, nos llama a mirar al hombre en su pobreza y en su riqueza. Mirar, dar el tiempo de mirar, dar el tiempo de escuchar, dar el tiempo de encontrar y recibir del otro un mensaje que viene de Dios mismo. Yo creo eso, no solamente con los migrantes, sino también con las personas que he encontrado en la cárcel, donde he celebrado la misa durante tres años. El compromiso social y el trabajo para la dignidad, la responsabilidad a todos los niveles de la sociedad y la solidaridad están un camino de conversión. De conversión al primer senso de la palabra. Conversión es hacer un movimiento de los ojos, conversión. No solamente mirar a sí mismo o a su comunidad o a su grupo, pero abrir, mirar a los otros. Mirando a la humanidad, miramos al don de Dios y hacemos conjuntos
un camino de fraternidad. Con Laudato Si, que es el último texto de la doctrina social contemporánea, es una encíclica para hoy y para el futuro. Es interesante porque la problemática concierne la situación actual, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer para más justicia, para más derechos humanos, para una paz social, pero también para el futuro. Se puede decir que la doctrina social de la Iglesia está completamente en el corazón del debate contemporáneo, integrar los desafíos de la ecología en la ética social. El cuidado del ambiente, pero no solamente del ambiente, el ambiente es ser, y también el cuidado de la humanidad. Tenemos que poner en luz que en este último texto de la doctrina social no podemos separar la necesidad de redescubrir la relación a la creación de Dios, nuestra manera de vivir, de producir, de consumir, de usar de los buenos naturales y productos, nuestra relación a los otros, nuestra relación a Dios y nuestra relación a sí mismo, a nuestro cuerpo, a nuestra vida íntima, a nuestra vida social. Es decir, que actualmente la doctrina social es una búsqueda de unidad del ser humano, la necesidad de redescubrir la relación a la creación de Dios, la posibilidad de mirar a la creación, de admirar la creación de Dios, nuestra manera de vivir conjuntos, nuestra relación a los otros, a Dios y a sí mismo. Esta nueva etapa de la doctrina social ofrece una proposición para el mundo moderno y postmoderno que se va buscando un senso y una unidad entre el desarrollo, que continúa, pero que debemos dominar, y la felicidad simple, que es en el momento del encuentro del amor y de reconocimiento, acoger y recoger, recibir y dar. Pienso que este verbos, acoger y recoger, recibir y dar, es un buen resumen de todo eso. Gracias.